¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta oportunidad les traigo unos cuantos tips y estrategias para superar de manera rápida y sencilla algunas misiones de GTA San Andreas. Muchas son utilizadas para hacer speedrunning, y otras simplemente son formas alternativas de completar las misiones, que no suelen ser aprovechadas. Anteriormente ya había enseñado algunos trucos, y en vista de que ese video tuvo un buen apoyo, he decidido hacer una segunda parte, donde incluiré también unas cuantas misiones secundarias. Sin más explicación, comenzamos de una vez. Anteriormente les había dicho que una forma fácil de matar a Freddy, en la misión OG Road, era utilizar un lanzacohetes cuando este se detenía en una esquina. El problema es que dicha arma no es tan accesible al principio del juego, por lo que hoy les compartiré una forma más sencilla. Simplemente necesitarán tener una Tec 9, o una micro Uzi, las cuales pueden conseguir en el techo de la casa de Sweet, o también debajo del puente que conduce a Grove Street. Con el arma ya equipada, solo deben llegar al mismo lugar donde utilizábamos el lanzacohetes en el video pasado, pero aquí no deben bajarse de la moto, sino que deben ser rápidos para ubicarse detrás de Freddy, y cuando este se detenga, podrán dispararle con precisión, y su moto no aguantará casi nada, por lo que se incendiará enseguida. Si se les complica lo anterior, pueden tomar el camino elevado de la derecha, luego giran a la izquierda, y esperan a que Freddy suba. El chiste es ubicarse detrás de su moto en los momentos donde frena, para poderle disparar sin problemas. El siguiente consejo que les voy a dar, más que para superar una misión, realmente sirve es para poder acceder a ella de forma rápida. Resulta que al llegar a la misión de Uzi, conocida como Amphibious Assault, nos pedirán tener un mínimo de capacidad pulmonar para poder continuar, por lo que mejorar esta estadística puede llevar cierto tiempo, e incluso puede llegar a ser algo aburrido hacerlo. Pues bien, si se encontraron con esta cinemática alternativa, les traigo la solución para que no se les haga tan tedioso. Cualquiera pensaría que simplemente con meterse al agua y estar nadando por un rato es más que suficiente, pero la realidad es que esa no es la forma correcta de hacerlo. El problema de hacer eso está en que el oxígeno dura muy poco, y siempre tendríamos que regresar a la superficie, lo que quita bastante tiempo. Lo que deben hacer es simplemente hundirse un poco y permanecer flotando. De esta manera la barra de oxígeno durará más tiempo, y la estadística de capacidad pulmonar aumentará más rápido. Por eso mismo fue que puse esta comparación, para que lo pudieran notar. Aquí colocaré velocidad doble, para demostrar que la estadística también mejoró, después de hundirme un poco por segunda vez. Ahora les voy a enseñar una forma rápida de superar la misión Outrider, aunque este será el truco más difícil que verán en el video, porque vamos a aprovechar una especie de bug, pero requiere cierta práctica. Para esta misión, deberán tener cargas explosivas a control remoto, y una cámara. En San Fierro las pueden encontrar. Una vez que lleguen al lugar de la furgoneta, dejen el coche en dirección al marcador, con la puerta abierta. Seleccionen la cámara, luego súbanse y bájense de la moto. Ahora deben apuntar con la cámara hacia el frente, y deben verificar que en el campo de visión, casi no se vea la furgoneta. Deben moverse hacia adelante hasta que ya no se vea, y luego deben tirar la carga explosiva. Listo, ahora cambien al control, y háganla explotar justo antes de subirse al auto. Luego activen el marcador. Si lo hicieron bien, el conductor de la furgoneta saldrá corriendo dejando la puerta abierta. Ahora súbanse a la moto para activar la misión, y luego de eso, podrán robar la furgoneta, y llevarla hasta el lugar de entrega. Con este bug podrán ahorrarse como 5 minutos, aunque obviamente si no lo hacen bien, la furgoneta explotará, y fallarán la misión, por lo que no lo recomiendo para jugadores nuevos. La cámara en este caso es algo así como una herramienta para medir el punto justo desde el cual podrán tirar la carga sin que mate al conductor. Listo, aquí terminamos el asunto, por lo cual pasemos a la siguiente misión. Ahora les voy a dar un tip para la misión Ice Cold Killa, aunque pensaría que este es el más intuitivo de todos. Si quieren matar rápido a Jizzy cuando se escape, antes de entrar al club, les recomiendo disparar a su auto hasta que le salga humo bien oscuro. Luego de ingresar al club, pueden tirarse para ahorrar tiempo, y para no matar a nadie solo corran por la parte de atrás hacia la puerta.
Cuando este salga, tendrá el carro completamente dañado, de tal forma que podremos hacerlo explotar rápido, y aunque Yeezy se tire, lo tendremos bastante fácil para acabar con él. Una forma alternativa sería tirar su coche al agua antes de ingresar al club, aunque no demasiado cerca, porque podría ocurrir un bug que nos hará fallar la misión. Lo que sucede es que al destruir su vehículo, ya sea tirándolo al agua o haciéndolo explotar, Yeezy intentará escapar usando una moto de repartidor de pizzas, la cual es lenta, y lo podremos alcanzar fácilmente, o también lo podríamos tumbar si lo perseguimos en un coche rápido. Obviamente recomiendo más la primera opción porque es más rápida. Vale, ahora pasamos a la misión, Hijack, y el tip que les quiero dar, consiste en que la moto puede andar más rápido, si en vez de ir por la carretera, toman el camino de la acera del puente. Como sé que es difícil de apreciar, puse esta comparación, para que puedan notar en cuál fragmento llegué más rápido al camión. Eso sí, deben tener cuidado en la parte final de la acera, para integrarse nuevamente a la carretera, porque es difícil girar en ese espacio reducido. Creo que aquí ya se pudo apreciar bastante bien, así que sigamos. El siguiente truco es para la misión, High Noon, y nos permitirá matar de forma rápida a Pulaski. El único detalle, es que su juego debería funcionar a 60 cuadros por segundo o más, para que así se alteren las físicas del juego como ya se los mostré en un video pasado. Simplemente vamos a hacer uso de un bug, que nos permite matar al conductor de un auto, si nos subimos por la puerta del copiloto, mientras pulsamos el freno de mano si jugamos con teclado, o si jugamos con mando, mientras mantenemos pulsado el botón para acelerar. Debido a que un framerate alto altera las físicas, CJ puede empujar los coches mientras corre hacia ellos con mucha más facilidad, lo que nos ayudará a robar el búfalo de Pulaski. Al momento de perseguirlo, simplemente corran hacia su auto y empújenlo un poco por la parte trasera, para que así puedan acceder a la puerta del copiloto. No olviden subirse pulsando el botón para el freno de mano, para activar el bug de matar al conductor, y listo, así pasarán esta misión en menos de nada. La siguiente estrategia que les quiero compartir, es para la misión, Vertical Fire, en la que debemos robar un caza de un portaaviones. Después de desactivar los misiles tierra-aire, podremos robar una Hydra para escapar, pero en vez de coger el primero que veamos por allí, mi consejo es que destruyan 2, para que así no nos persigan 3 cazas, mientras vamos en camino a destruir los barcos espías. Obviamente esto es para facilitarnos el trabajo, ya que solo tendríamos que apuntar a uno de los cazas, aunque otra forma sería hacer que los 3 se estrellen contra los edificios o los puentes de San Fierro, pero es más demorado. El último truco del que les quiero hablar en esta ocasión, es para la misión, Los Desesperados, pues resulta que como en esta misión está activado el modo Riot, es muy probable que los families no quieran subirse al auto, o simplemente en medio del trayecto hasta Unity Station, se terminen tirando del coche porque pasó un helicóptero precisamente en el momento. La forma fácil para hacer esta misión, sin que se alargue por culpa de los families, consiste en reclutar a 3 de ellos en vez de solo 2, y sin dejar que César venga con nosotros, conduciremos hasta el barrio de los aztecas, pues de esta manera no se deshabilitará el marcador rojo. Ahora con las submisiones, les quiero dar algunos tips. En las misiones de ladrón, lo que podemos hacer es conducir la furgoneta hasta el primer bloque de apartamentos azules, que quedan justo al frente de Grove Street. Allí podemos aparcar frente a 2 casas que quedan muy cerca una de la otra, y podremos robar toda la noche quedándonos aquí, ya que los objetos volverán a aparecer alternando entre ambas casas. Les recomiendo hacerlo de esta forma. En la casa que esté más cercana a las puertas del camión, tomen 2 de los objetos más cercanos a la entrada, para que así puedan hacer ruido, y alcancen a salir sin alertar a la policía. Luego pasen a la otra casa, pero allí solamente roben uno, y luego devuélvanse a la otra. Repitiendo esto, pueden robar 40 o más objetos en una noche, y lo ideal es que siempre empiecen a las 20 horas, para tener más tiempo. Sí, ya sé que las misiones de ladrón no cuentan para el 100%, pero pasa que están disponibles desde el principio, y la recompensa es que CJ podrá correr sin cansarse, lo cual es bastante útil, y por eso yo recomiendo hacerlas. Ahora les pregunto, ¿están cansados de perder las carreras del Monte Chiliad, porque se caen de la montaña debido a la cantidad de curvas?
Pues déjenme decirles que si tienen un rifle de francotirador, ya no importará que terminen últimos. Solamente con esta arma, podrán matar a cada competidor, una vez hayan cruzado la línea de meta, sin ser descalificados, y así podrán ganar fácilmente, sin importar en qué posición hayan quedado. Aunque prefiero ganar de forma limpia, que tampoco es tan difícil, igual les quería comentar que esto funciona para las 3 carreras por si lo llegan a necesitar. Algo similar podrían hacer para las carreras callejeras, pues con la minigun pueden borrar a los otros competidores, pero el tema vendría siendo que hay poca munición en lugares muy concretos. Para completar las misiones de vigilante, les recomiendo 100% utilizar el helicóptero Hunter, ya que es el vehículo más práctico por sus metralletas y la capacidad de llegar rápido a los distintos puntos del mapa. La cuestión es que para conseguirlo, deberían haber completado la escuela de aviación en oro. La forma alternativa sería abusar de un bug que ocurre en las versiones de Xbox y PS2, con el que pueden superar cada nivel de vigilante con tan solo entrar a un restaurante, quemar algo de tiempo allí dentro, y volviendo a salir. La cuestión con esto, es que podría ser demorado, pues a veces es como un evento aleatorio, por lo cual, para mí es mucho mejor usar el Hunter. No recomiendo el tanque porque es lento. Y para las misiones de paramédico, el truco es muy simple. Les recomiendo al 100% hacerlas cuando estén en Angel Pine, ya que es un pueblo muy pequeño, y así, los pacientes aparecerán muy cerca unos de otros. Aunque podrían intentarla en otros pueblos pequeños como Montgomery, o Fort Carson, de acuerdo con lo que he probado, la mejor ruta es esta. Pues bueno gente, eso ha sido todo en esta ocasión, espero que el video les haya gustado mucho, y aún más, que les sea de utilidad, pues realmente son tips que valen la pena conocer. Recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita si todavía no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. No olviden pasar por mis redes sociales, para que así estén enterados de las novedades del canal, los links están en la descripción. No tengo más por decir, así que les mando un saludo, y espero verlos en los próximos días con otro video.